El próximo viernes, el 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos, que este año lleva como lema Museos y Patrimonio Universal. Juan Aguirre, egunon. Egunon, Xavier. Y Euskadi Assunza no ha sido ajena a esta conmemoración, ¿no? A esta celebración. Pues sí, efectivamente, para conmemorar y de alguna manera hacer un poco repaso de la situación de los museos vascos. En este momento, Euskadi Assunza ha organizado a lo largo de este mes unas jornadas que se están celebrando en las diferentes capitales. Hace ya 2 semanas comenzaron en Gasteiz, el sábado pasado fueron en Bayona y el próximo sábado llegan a Donosti y concluirán la semana que viene en el Museo de Bellas Artes. Lo dirige, la alma mater de estas jornadas es Montserrat Fornells, que es doctora en Historia del Arte y museóloga y además presidenta de la sección de arte de Euskadi Assunza. Montserrat Fornells, egunon. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es un museo? Porque me decía Juan, a ver, convendría ir diferenciando un museo de un centro, ¿no? Que también le llamamos ahora muchas cosas centro y no sabemos muy bien en qué se diferencia una cosa de otra. Bueno, mira, precisamente estas jornadas que hemos montado al hilo de la aprobación en el Parlamento Vasco el 18 de diciembre del 2006 de la Ley de Museos están orientadas a conocer y analizar los museos y la nueva ley y sus repercusiones. Y una de las cosas que establece la nueva ley es la definición de museo. De manera que en esa ley podemos ver que se le llama museo a una entidad de carácter permanente, cosa que por ejemplo no tienen las exposiciones, ¿verdad?, que son cosas temporales, que no tenga fin lucrativo, que esté abierto al público y que esté al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Y sus funciones son conservar, adquirir, ordenar, documentar, investigar y difundir sus contenidos. Unos contenidos que son bastante amplios, tanto en el campo artístico como antropológico, arqueológico, científico, etcétera. De manera que hay una definición bastante extensa y bastante clara de qué es lo que se puede considerar museo y qué es lo que no. Porque incluso aparte del término museo hay otro término, otro artículo que habla de las colecciones, que según la ley son conjuntos estables de bienes muebles que tienen relevancia cultural o científica, pero que no reúnen las condiciones de museo. Entonces, en este sentido, hay que hacer hincapié en que museo no es solamente una colección, sino que además haya un personal cualificado y que cumpla unas funciones propias. Oye, egunon, Montserrat, ya que has citado el tema de la ley de museos, que este nuevo marco legal, ¿qué aporta a la situación de los museos en el País Vasco? Bueno, la ley de museos era muy esperada porque desde que salió en el año 90 la ley de patrimonio, pues se hablaba de que era necesario desarrollar leyes posteriores como una ley de archivos, una ley de bibliotecas y por supuesto una ley de museos. Han pasado 16 años y por fin hemos tenido esta nueva ley que aporta pues una serie de cosas importantes que vamos a comentar, ¿no? Además de ser un instrumento legal fundamental, ordena el sistema de museos y define una serie de términos y ámbitos que eran de gran interés y que, como digo, se esperaban hacía tiempo. Para empezar, la nueva definición de museo, el establecimiento con claridad de las funciones que debe cumplir un museo, tanto en el campo de la conservación como de la difusión, como de la investigación, cuáles son los deberes, la gestión, cómo hay que llevarla. También se hace hincapié en la importancia del público. De hecho, quisiera señalar que la ley establece que los museos de titularidad autonómica tendrán obligación de ofrecer un día a la semana gratuito, es decir, que el día que se elija los visitantes no tendrán que abonar la entrada. Eso ya es por ley a partir de ahora. Sí, eso es. Pero los de titularidad autonómica, ¿eh? Sí. También desarrolla el Sistema Nacional de Museos de Euskadi, que está formado por todos los museos de titularidad pública, excepto los que pertenecen al Estado y a los territorios históricos. No obstante, estos últimos, o sea, los museos de las diputaciones, para entendernos, que son la mayoría, y los privados se podrán integrar en el Sistema Nacional de Museos de Euskadi si es que cumplen una serie de requisitos que también establece la ley. Otra cosa interesante es que establece una categoría nueva de museo, que le llama Museo de Interés Nacional, por la especial relevancia de sus colecciones. Se crea el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi, de manera que se establece un inventario oficial general para todos. Aparece un órgano consultivo del Gobierno, que es el Consejo Asesor de Museos de Euskadi, que tendrá que constituirse precisamente el mes que viene, porque había un plazo de 6 meses para constituirlo. Y por último se establece un régimen sancionador. Es decir que, desde luego, el ámbito de aplicación de esta ley y sus objetivos son de interés, y por eso desde Euskadi Assunza pensamos que era muy importante hacer un análisis
de la repercusión de esta ley y al mismo tiempo aprovecharlo para ver cuál es la situación de los museos en Euskal Herria. Han pasado ya 20 años desde que Eusko Ikaskuntza hizo el primer censo de museos y lo que se ha constatado es que se han multiplicado mucho. ¿Qué interpretación le das a esto, Montserrat? Bueno, lo que dices es absolutamente cierto. Estamos viviendo una especie de edad de oro de los museos. Vemos cómo se crean museos por todas partes, se inauguran constantemente o se renuevan y se amplían los antiguos. Por dar unos datos, hay que pensar que hasta el año 75 en la Comunidad Autónoma Vasca había 14 museos y desde el año 75 hasta ahora se han convertido en 67. Es decir, que ha habido una natalidad desbordante en cuanto a la aparición de museos. Y bueno, por daros también algunos datos que pueden ser ilustrativos, en el caso de Guipúzcoa tenemos el mayor número de museos de Euskadi. Hay 43 museos frente a 20 en Álava y 22 en Vizcaya. Pero eso no quiere decir que la proporción entre la población y el museo, en el caso de Guipúzcoa, esté a la cabeza, porque el que más museos tiene por habitante es Álava, a pesar de que nosotros en Guipúzcoa tengamos el equivalente a la suma de los museos de los otros dos territorios. Sin embargo, en Guipúzcoa, la tipología de los museos, porque todo el mundo se preguntará, ¿cómo 43 museos en Guipúzcoa? ¿Pero dónde están? ¿De dónde salen? ¿No? Bueno, es que aquí hay mucho museo pequeñito, con una tipología pues de museo etnográfico, de la industria, de las ciencias, de las técnicas, de la gastronomía, pues yo que sé, el Museo de la Sidra, el Museo del Hierro. Entonces hay mucho pequeño museo de esa tipología, pero en cambio nos falta, digamos, grandes museos emblemáticos, como puede ser pues el caso en Álava del Bellas Artes y el Artium, o en Vizcaya del Bellas Artes también y el Guggenheim. Aquí el museo emblemático pues precisamente Santelmo, es un museo privado, que es el Chillalecu, y San Telmo necesita, y de hecho parece que empieza ahora, su verdadera renovación, algo que desde luego era muy necesario y que ha tardado demasiado tiempo. Por eso los otros territorios nos han cogido a la delantera aquí en Guipúzcoa. Oye, Montserrat, yo tengo siempre sobre el tema de los museos una duda permanente que me flota en la cabeza. Vamos a ver, un museo es un lugar de conservación, como has dicho, según la definición, también de formación y de sensibilización. ¿Esto es siempre compaginable con esa perspectiva economicista que ve el museo actualmente como un motor económico de una ciudad, del sector servicios de una comarca, etcétera? Bueno, vamos a ver, yo creo que en el momento actual hay que ligar el fenómeno museo al fenómeno de consumo cultural. Es decir, los museos se han convertido en un elemento clave de la formación y de difusión de la cultura. Entonces, no hay duda de que hoy en día el museo tiene una gran estima por parte de la sociedad. Y en ese sentido, el turismo cultural hace que muchísima gente asocie el visitar cualquier ciudad, cualquier territorio, con visitar alguno de sus museos. Y hay que tener en cuenta que eso ha sido detectado por la museología moderna y se ha aumentado mucho en los museos todo lo que es la parte, digamos, paramuseológica, es decir, que el museo tenga una cafetería, que tenga una tienda, que tenga una librería, que venda souvenirs, incluso réplicas o reproducciones de las piezas de los museos, incluso que tenga un restaurante, cocineros famosos pues quieren tener el restaurante del museo, pues estoy pensando en el caso del Guggenheim, por ejemplo. Entonces, efectivamente, el museo trae riqueza a la ciudad donde se encuentra, y en ese sentido, pues las instituciones pues han sido conscientes, quizá más en Álava y en Vizcaya que entre nosotros, de que apostar por los museos no solamente apostar por la difusión de la cultura y la conservación del patrimonio, sino también conseguir atraer turismo y, por lo tanto, riqueza al territorio. Pues, esto, sí, perdona. Sí. Termina, perdona, Montserrat. No, quería decir que esto, por supuesto, es perfectamente compatible con el hecho de que los museos tienen unos ingresos que les vienen de los visitantes. Pero yo sí estoy en contra de esa tendencia que hay hoy en día, pues tipo a los shares televisivos, es decir, ¿cuánta gente ha entrado en el museo en este mes? Pues entonces este museo es más o menos importante. No, yo creo que el museo no hay que medirlo en términos de rendimiento contable, en cuanto al número de personas que entra y que deja una cantidad de dinero por las entradas, sino que las instituciones tienen que financiar los museos
y de hecho es importante que los museos dispongan de presupuestos mayores, porque en general las instituciones suelen ser algo tacañas con los museos que dependen de ellas, y es verdad que es bueno buscar sponsores pues para actividades concretas, pero desde aquí, ya que mañana, bueno, esta semana estamos celebrando el Día de los Museos, quiero reivindicar que los museos necesitan mayor financiación. Pues ahí queda esa reivindicación. Montserrat Fornells, que es presidenta de la sección de arte de Euskadi Ikaskuntza. Juan, vamos a recordar las jornadas sobre museos el próximo sábado por la mañana en la Sala Kutxa de Donosti, ¿no? Efectivamente, el próximo sábado por la mañana en la Sala Kutxa de Donosti, donde se hará un repaso un poco de la cartografía actual de los museos guipuzcoanos y su situación, y el siguiente sábado día 26, la clausura, también el sábado por la mañana, el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La entrada es libre, cualquiera que vaya puede participar. Los museos, hoy análisis aquí en el espacio que semanalmente ponemos en antena con Euskadi Ikaskuntza. Gracias, Juan, gracias, Montserrat. Un abrazo. Agur. Vale,